En el rincón más oscuro de un viejo armario, olvidado detrás de un montón de cajas polvorientas y abrigos que habían pasado de moda, vivía una prenda de vestir muy especial. Era un abrigo de lana, grueso y pesado, de un color marrón que había sido mucho más vibrante en otros tiempos. Ahora, su color estaba desvanecido. Su tela tenía algunos pequeños agujeros dejados por las polillas y su olor, aunque un poco a humedad, guardaba un aroma a madera, a tabaco de pipa y a la calidez de un hogar. Este no era un abrigo cualquiera. Dentro de sus fibras, en cada uno de sus hilos, había una reserva de amor. Un amor que, a pesar de los años de soledad, seguía siendo tan fuerte y tan cálido como el sol de la mañana. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El abrigo, que en sus días de gloria había sido conocido como abrigo, recordaba con cariño a su primer dueño. Era un hombre con manos fuertes y una risa que sonaba como el tintineo de campanillas, un hombre llamado Don Manuel. Don Manuel era un abuelo para todo el pueblo, un narrador de historias con una memoria tan larga como el río que pasaba por la ciudad. Él y Abrigo eran inseparables. Cuando el invierno llegaba, Abrigo era el protector de Don Manuel. Lo protegía del frío, lo protegía de la lluvia y lo protegía de la soledad, pero lo más importante de todo, lo protegía de la falta de amor, porque Don Manuel era un hombre lleno de amor. Abrigo recordaba los días en que Don Manuel se sentaba en el porche de su casa, con su nieta, una niña pequeña y risueña llamada Sofía, acurrucada en su regazo. Don Manuel, con sus manos fuertes y un poco temblorosas, envolvía a Abrigo alrededor de Sofía como si fuera una manta. El amor que Don Manuel sentía por su nieta, un amor que era tan puro como el agua de manantial, se absorbía en las fibras de Abrigo, mezclándose con la calidez de la lana. Sofía, con sus ojos brillantes y su risa alegre, solía esconderse en los bolsillos de Abrigo, bolsillos que Don Manuel llenaba con caramelos y monedas brillantes. Para Sofía, Abrigo no era solo una prenda de vestir, era el abrazo de su abuelo. Pero los años pasaron y la vida, como un torbellino, siguió su curso. Don Manuel, después de una larga y feliz vida, partió de este mundo. Y la familia, con el corazón roto, tuvo que mudarse. Abrigo fue doblado y guardado en el fondo del armario, olvidado por el tiempo y por el dolor de la pérdida. Sofía creció, se hizo una mujer. El recuerdo de su abuelo, de su risa, de sus historias y de Abrigo se desvaneció lentamente, como un sueño que se va con la luz del día. La vida la llenó de nuevas experiencias, de nuevos amores, de nuevas preocupaciones, y el amor de su abuelo se convirtió en un eco lejano. Una foto en un álbum polvoriento. Abrigo, en la oscuridad del armario, sentía la soledad, el silencio, el frío del abandono. Pero en sus fibras, el amor de Don Manuel seguía latiendo, una reserva de calidez que esperaba ser liberada. Un día, el apartamento de Sofía fue vendido a una pareja de jóvenes. Una mujer de corazón amable y manos suaves, llamada Isabel, se encargó de limpiar el apartamento, incluyendo el armario del que nadie se había acordado en mucho tiempo. Al abrir la puerta del armario, una ráfaga de aire viejo y polvo salió. Isabel, con su corazón lleno de compasión, comenzó a sacar las cajas y los abrigos olvidados. En el fondo, encontró a Abrigo, lo sacudió, y el polvo que lo cubría voló en una nube. Al tocarlo, sintió una calidez extraña, una sensación de paz y de amor que no podía explicar. En lugar de tirarlo, Isabel, que trabajaba como voluntaria en una casa de caridad, decidió llevarlo allí. Abrigo, por primera vez en años, sintió una nueva esperanza. El abrigo, con sus parches desgarrados y su olor a madera vieja, fue puesto en una caja de ropa donada. Esperó pacientemente a que alguien lo eligiera y, un día,
lo hizo un niño pequeño, con ojos grandes y tristes, llamado Pedro. Pedro era un niño que vivía con su madre en un barrio pobre de la ciudad. El invierno había llegado y el frío se colaba por las ventanas de su casa, dejándolo temblando. Pedro, que se sentía invisible, solo y triste, escogió a Abrigo de la caja. Se lo puso, y el Abrigo, que había estado esperando por tanto tiempo, sintió la soledad y la tristeza de Pedro. La reserva de amor que guardaba en sus fibras se encendió, y una calidez que no era solo de tela, sino de amor, lo envolvió. Pedro, por primera vez en mucho tiempo, sintió un abrazo que venía del Abrigo, un abrazo que venía de un hombre que ya no existía. Pedro, con el abrigo puesto, ya no sentía frío, no solo físicamente, sino en su corazón. La calidez del abrigo lo llenó de una esperanza que no había tenido antes. El amor que Abrigo guardaba en sus fibras le dio el valor para hacer cosas que nunca antes se había atrevido a hacer. Un día, vio a un gato callejero, temblando de frío en una esquina. Pedro, que antes se habría asustado, se quitó el abrigo y lo usó para envolver al gato. El gato, con su corazón lleno de miedo, se sintió seguro en el abrazo de Abrigo. El abrigo, con un amor que era más grande que el frío, protegió al gato. Y Pedro se sintió feliz. El amor de don Manuel, a través de Abrigo, se había extendido. Otro día, Pedro, con el abrigo puesto, vio a un niño que lloraba. El niño se había caído y se había raspado la rodilla. Pedro, que antes se habría quedado quieto, se acercó al niño, se arrodilló junto a él y le dijo: «No te preocupes, las rodillas se curan. Lo importante es que no te quedes solo». Con esas palabras, Pedro le dio un abrazo. Y el abrigo, que era el abrazo de don Manuel, también le dio un abrazo al niño. El amor, como una onda, se extendió de nuevo. La madre de Pedro, que se había preocupado mucho por él, vio el cambio en su hijo. Pedro, que antes era un niño triste y solitario, ahora era un niño feliz y amable. Pedro, que antes no tenía amigos, ahora los tenía. Y su madre, que no tenía mucho que darle, le dijo un día: «Pedro, me pregunto de dónde sacaste ese abrigo tan especial». Pedro, con una sonrisa en el rostro, le respondió: «Mamá, este abrigo no es solo un abrigo, este abrigo es un abrazo, este abrigo me da el valor para ser yo mismo». Dale like, suscríbete y comparte. Un día, una joven mujer, Sofía, que ahora era una adulta con una vida ocupada, una vida que la había alejado de la inocencia de su infancia, caminaba por el barrio de Pedro. Sofía, que había olvidado casi por completo a su abuelo y su abrigo, se sentía un poco perdida en el mundo. El ruido de la ciudad, la prisa de la gente, el frío del invierno, todo la hacía sentir sola. Caminando por la calle, sus ojos se posaron en un niño que jugaba en la calle, un niño que vestía un abrigo viejo y familiar. El corazón de Sofía se detuvo, lo reconoció de inmediato, las manchas de las polillas, el color desvanecido, el olor a madera vieja. Era el abrigo de su abuelo, el abrazo que la había protegido de niña. Un torrente de recuerdos, de emociones, de amor, se apoderó de ella. Recordó la risa de su abuelo, las historias que le contaba, los caramelos en los bolsillos, el calor de su abrazo. El olvido que había cubierto su corazón se desvaneció, y el amor de su abuelo, que siempre había estado allí, se reveló ante ella. Sofía, con las lágrimas en los ojos, se acercó a Pedro. Pedro, al verla, se detuvo de su juego. «Disculpa», le dijo Sofía, con la voz temblorosa. «¿De dónde sacaste ese abrigo?». Pedro, con una sonrisa amable, le contó la historia de la casa de caridad, de cómo el abrigo le había dado un abrazo que nunca antes había sentido, de cómo el abrigo lo había hecho valiente. Sofía, que lo escuchaba con el corazón en un puño, le contó la historia de su abuelo, de cómo él siempre había llenado el abrigo de amor,
de cómo ella, la nieta, lo había olvidado. Pedro, con sus ojos grandes y tristes, comprendió. Se quitó el abrigo y se lo ofreció a Sofía. «Es tuyo», le dijo. «Es tu recuerdo. Tómalo». Pero Sofía, con una sonrisa en el rostro, se negó. «No», le dijo. «Este abrigo ya no es mío, es tuyo. El amor de mi abuelo, que yo creí que se había perdido. No se había perdido, se había guardado en este abrigo, esperando a un corazón que lo necesitara. Mi abuelo no quería que el amor se quedara guardado en un armario, quería que se extendiera, y tú, mi pequeño amigo, lo has extendido». Sofía, con el corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo, se acercó a Pedro y le dio un abrazo. Y en ese abrazo, Pedro sintió el amor de Sofía, y Sofía sintió el amor de su abuelo. Y el abrigo, que era el abrazo de don Manuel, se sintió completo. El abrigo, que había estado olvidado en un armario, había encontrado su propósito, su destino, su razón de ser. A partir de ese día, Sofía, que había vuelto a encontrar el amor de su abuelo, se hizo amiga de Pedro. Empezó a visitar el barrio de Pedro, a ayudar a su madre, a contarle historias a los niños de la calle. El abrigo, que antes era un simple objeto, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente, entre el amor de un abuelo y la esperanza de un niño. Y la historia del abrigo, que guardaba amor en su interior, se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación, un recordatorio de que el amor, incluso cuando parece olvidado, nunca se pierde, sino que se guarda pacientemente, esperando el momento adecuado para ser liberado y compartido con el mundo. Tras ver la conmovedora historia del abrigo, nos queda una reflexión muy importante. El amor nunca se pierde, solo espera el momento adecuado para ser compartido. Si te conmovió esta aventura, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias llenas de magia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué objeto especial en tu vida te recuerda el amor de alguien?